Atención mujeres, porque las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaron este martes la venta del medicamento llamado ADI, considerado como el Viagra femenino por sus efectos en el deseo sexual. La droga flibanserina solo podrá comprarse con receta y bajo la supervisión de un médico. Estará recomendado para las mujeres con buen estado de salud que aún no hayan alcanzado la menopausia y que hayan perdido la libido. 1 de cada 10 mujeres sufre de trastorno sexual hipoactivo, según estimaciones de la Sociedad de Investigación para la Salud de las Mujeres. Hasta ahora los médicos habían tratado la pérdida del apetito sexual femenino con psicoterapia e incluso con estrógeno y testosterona. Pero este será el primer medicamento vendido con tal fin. Sin embargo, la flibanserina tuvo que recorrer un largo camino hasta lograr la aprobación de las autoridades. La FDA rechazó la salida al mercado del medicamento en 2010 y 2013, después de que expertos aseguraran que no existían ventajas concluyentes sobre su eficacia, así como por sus efectos secundarios, que incluyen náuseas, somnolencias y mareos. La etiqueta de este medicamento tendrá que advertir que mezclado con alcohol puede producir una baja peligrosa de la presión arterial, así como posibles desmayos e inclusive pérdida de la conciencia. Estos efectos secundarios también pueden desencadenarse si el ADI se toma mientras se consumen otros medicamentos, incluidos los que se recetan para tratar infecciones vaginales. La FDA indicó que ADI estará disponible solo a través de profesionales médicos y farmacias certificadas, debido a que podrían existir efectos secundarios severos si se combina con alcohol. El medicamento se toma una vez al día y se administra al acostarse, para ayudar a disminuir el riesgo de eventos adversos debido a una posible hipotensión, síncope y depresión del sistema nervioso, indicó la FDA.